Dios te bendiga. Quiero compartir contigo algo que yo venía pensando un día. Venía conduciendo y me puse a pensar cómo sería la vida de José, el padre de Jesús, al lado de Jesús su hijo. Como padre terrenal, es algo que deja mucho que pensar. Pero quiero invitarte a que pienses esto conmigo. Vamos, que no te parezca aburrida esta poderosa historia. José trabajó toda su vida con las manos. Cortó madera, talló arados, construyó puertas, cargó vigas, se levantaba antes del amanecer y volvía a casa cuando el sol ya se había puesto. Durante 30 años, el niño que trabajaba a su lado en el taller, el mismo niño al que le enseñó a sostener un martillo, a medir una tabla, a unir dos piezas de madera, era el Hijo de Dios. Pero José nunca lo vio hacer un solo milagro, ni uno. No vio el agua convertirse en vino en Caná, no vio a un ciego recuperar la vista. No vio a un paralítico levantarse y caminar. No escuchó la voz del cielo en el bautismo diciendo: este es mi Hijo amado. No vio la transfiguración en el monte. No vio a Lázaro salir del sepulcro después de 4 días muerto. No vio a 5,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. No escuchó el sermón del monte. No vio a Jesús caminar sobre las aguas. No escuchó a la multitud gritar: Hosana al Hijo de David. Todo lo que el mundo conoce sobre Jesús, cada milagro, cada sanación, cada parábola, cada sermón, cada confrontación con los fariseos, cada momento que lo convirtió en el hombre más importante de la historia, sucedió después de que José ya estaba bajo tierra. El padre que formó al Mesías partió antes de ver al Mesías actuar. Formó al predicador más poderoso de la historia y nunca escuchó un solo sermón suyo. Enseñó a Jesús confiar en Dios y nunca vio a Jesús decirle a la tempestad: calla, enmudece. Enseñó a Jesús a orar y nunca escuchó a Jesús enseñarle al mundo el Padre Nuestro. Enseñó a Jesús a usar un martillo y nunca supo que las manos que él formó un día serían clavadas en una cruz para salvar a la humanidad. El hombre que formó al Mesías no vivió para ver al Mesías actuar. Eso convierte a José en el padre más extraordinario y más triste de toda la Biblia. Un hombre que dio todo lo que tenía: su trabajo, su tiempo, su protección, su enseñanza, su fe, su juventud, su salud, su vida entera, y que partió antes de ver el resultado, antes de la cosecha, antes de la floración, antes de saber si todo lo que había sembrado durante 3 décadas había dado fruto, antes de descubrir que el niño al que le enseñó a serrar madera un día diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de saber que las manos que él formó un día curarían ciegos, levantaría paralíticos y resucitaría muertos. Hoy quiero investigar con usted esta historia. Lo voy a hacer con el método de siempre: respeto por el texto sagrado, honestidad con las fuentes, transparencia total sobre lo que es certeza bíblica, lo que es tradición antigua y lo que es hipótesis razonable. Vamos a recorrer juntos este camino. Vamos a descubrir por qué la Biblia guarda silencio tan completo sobre la muerte de José y qué pistas nos dejaron los evangelios. Vamos a reconstruir lo que José vivió durante 30 años al lado de Jesús, lo que enseñó, lo que construyó, lo que sacrificó. Vamos a investigar lo que la tradición más antigua del cristianismo preservó sobre los últimos días de José. Y por último vamos a rastrear las huellas de José en el ministerio de Jesús, las marcas que el Padre dejó en el Hijo y que cambian para siempre la forma en que usted entiende lo que significa ser padre.
Necesito darle un primer dato que probablemente cambie la forma en que usted entiende a José para siempre. Abra su Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Es la historia de Jesús a los 12 años en el templo de Jerusalén. José y María suben a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como lo hacían todos los años. En el camino de regreso se dan cuenta que Jesús no está en la caravana. Regresan desesperados a Jerusalén, lo buscan durante 3 días sin saber dónde está su hijo. 3 días de angustia, de miedo, de incertidumbre. Y finalmente lo encuentran en el templo sentado entre los doctores de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando María le dice con la angustia de cualquier madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús responde algo que debió haber sido como un terremoto en el corazón de José. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Mi padre, con mayúscula. José está allí, al lado de María, escuchando al niño que él crió llamar a otro padre. Lucas añade en el versículo 50, pero ellos no entendieron las palabras que les dijo. José no entendió. Está escrito en el texto: el hombre que recibió la visita de un ángel, que obedeció sin cuestionar, cargó a este niño en los brazos a través del desierto hasta Egipto, no entendió lo que su hijo estaba diciendo en el templo. Piense una cosa, piense en lo que José sintió en ese momento. Él era el padre, él enseñó a Jesús a hablar, le enseñó a caminar, le enseñó oraciones de la mañana y de la noche. Ahora, después de 3 días de búsqueda desesperado, después de 3 noches sin dormir, el niño le dice: tengo otro padre. No existe un dolor más complejo para un padre que criar a un hijo que no es biológicamente suyo. Por más que el amor sea real, por más que el vínculo sea profundo, por más que cada día haya demostrado con hechos que ese hijo es suyo, existe esa fisura, esa conciencia silenciosa que el hijo vino de otro lugar, de que pertenece en algún nivel a algo más grande que uno mismo. Muchos padres adoptivos conocen esta sensación. Muchos padrastros que crían hijos como propios conocen ese momento en que el niño dice algo que le recuerda: yo vine de otro lugar. Y José vivió esa fisura de forma única en la historia, porque el otro padre de su hijo no era un hombre cualquiera, era Dios. Y sin embargo, el versículo 51 dice que Jesús bajó con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Volvió a casa, volvió a ser el hijo del carpintero, volvió al taller, volvió a la rutina, y José volvió a ser padre, sin entender pero sin abandonar, sin rendirse, sin irse. Este es el dato que lo cambia todo, porque nos muestra que José no vivía en una nube mística de certeza y revelación. Era un padre real, con confusiones reales, que escuchaba cosas de su hijo que no lograba procesar y que aún así seguía adelante, seguía protegiendo, seguía enseñando, seguía presente todos los días, sin entender el tamaño de lo que estaba haciendo. Entremos en esta gran pregunta: ¿cuándo y cómo murió José? La Biblia no responde esta pregunta. No existe en ninguno de los 4 evangelios un solo versículo que registre la muerte de José. No hay fecha, no hay circunstancias, no hay escenas de despedida, no hay última palabra. José simplemente desaparece del texto bíblico sin explicación, sin despedida, sin epitafio, sin que nadie registre siquiera una frase sobre su partida. La última vez que José aparece con certeza en los evangelios es en ese episodio del templo, cuando Jesús tiene 12 años. Después de eso, silencio absoluto. Cuando Jesús comienza su ministerio público, alrededor de los 30 años de edad, José ya no está presente en ningún relato. Hay pistas, sí,
El estudioso bíblico Raymond Brown, en su obra El nacimiento del Mesías, observa que esta formulación es altamente inusual y sugiere fuertemente que José ya estaba muerto cuando Jesús comenzó a predicar. La segunda pista está en la boda de Caná, en Juan capítulo 2. María está presente, los discípulos están presentes, pero José no es mencionado. Si José estuviera vivo, sería muy extraño que no asistiera a una boda de la comunidad donde su esposa y su hijo fueron invitados. La tercera pista, y tal vez la más fuerte de todas, está en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. En la escena de la cruz, Jesús le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Si José hubiera estado vivo, no habría necesidad de esto. María tendría un esposo que cuidara de ella. El hecho de que Jesús necesite confiar a su madre a otra persona es, para la mayoría de los estudiosos, la confirmación más contundente de que José ya había muerto. Hay todavía una pista más, menos discutida pero significativa. Lucas capítulo 4, versículo 22. Cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, la gente dice: ¿no es este el hijo de José? Dicen: el hijo de José. Pero José no está allí. No reacciona. No es mencionado como presente. Es recordado por su nombre como si uno recuerda a alguien que ya se fue. El nombre de José sobrevivió en la memoria de la aldea, pero el hombre ya no está. Entonces, con honestidad, lo que podemos afirmar es que José murió en algún momento entre los 12 y los 30 años de Jesús. 18 años de silencio bíblico durante los cuales José vivió, trabajó, crió a Jesús, envejeció y murió. Y nadie registró nada. Ningún escritor bíblico consideró necesario contarnos lo que sucedió en esos 18 años. Ningún evangelio describe momentos en que José enfermó. Ningún texto registra sus últimas palabras. Ningún apóstol nos contó cómo fue el funeral. Es como si la Biblia dijera: José cumplió su misión y después silencio. Y la pregunta inevitable es: ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no registró la muerte de un hombre tan importante? Y la respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza, pero podemos observar que el silencio bíblico sobre José es coherente con el tipo de vida que él vivió. Una vida silenciosa, una vida invisible, una vida que no buscaba reconocimiento. Y tal vez, de forma providencial, la Biblia honra a José de la única manera que José habría querido ser honrado: en silencio. Ese silencio es al mismo tiempo doloroso y profundamente revelador, porque el silencio de la Biblia sobre José no significa que no fue importante, significa que el tipo de importancia que tuvo era invisible, era el tipo de importancia que no genera titulares, que no genera capítulos, no genera reconocimiento público, pero que sostiene todo por debajo. Como los cimientos de una casa, imagínense, como las raíces de un árbol, como los pilares de un puente. Nadie los ve, nadie los elogia, nadie les toma fotografía, pero sin ellos nada se mantiene en pie. Si este comienzo te está haciendo sentido a ti, eso quiere decir que estás conmigo. Necesitamos entender qué hizo José en esos años silenciosos. ¿Qué significaba ser concretamente el padre de Jesús en Nazaret? ¿Qué implicaba levantarse cada mañana y criar al Hijo de Dios como si fuera un niño normal? Porque reconstruir la vida cotidiana de José en Nazaret es fundamental para entender el peso de su historia. El historiador y arqueólogo Jonathan Reed, junto con John Dominic Crossan, en su estudio Jesús desenterrado, describe Nazaret en el siglo I como una aldea agrícola diminuta, con probablemente entre 200 y 400 habitantes, sin murallas, sin mercado formal, sin sinagoga construida.
Las reuniones probablemente se realizaban en la casa más grande de la aldea. Natanael, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, pregunta con desprecio: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es en esa aldea donde José vivió toda su vida adulta, trabajando como tectón. La palabra griega que Marcos utiliza para describir la profesión de José y de Jesús es tectón. Generalmente se traduce como carpintero. En realidad significa más amplio: constructor, artesano de madera y piedra. José trabajaba con las manos, construía puertas, arados, yugos para bueyes, muebles sencillos, estructuras de madera para casas de piedra. Era un trabajo duro, pesado y repetitivo. Probablemente trabajaba de sol a sol, cortaba árboles, cargaba troncos, aserraba madera a mano, tallaba con herramientas rudimentarias. Todo esto en una región donde el calor podría haber sido sofocante en verano y el frío ardiente en el invierno. El historiador judío Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, documenta que los artesanos de Galilea vivían en condiciones modestas, frecuentemente en la frontera de la pobreza. Es con ese trabajo que José sostuvo a su familia, con esas manos callosas, con ese sudor diario, sin descanso, sin vacaciones, sin jubilación. Cada día igual al anterior, cada semana igual que a la pasada. En la cultura de Latinoamérica hay un tipo de padre que todos conocemos: el padre que sale de madrugada y regresa de noche, el padre que trabaja en la construcción, en el campo, en el taller, con las manos agrietadas y la espalda adolorida, el padre que no habla mucho pero está presente, que no dice te quiero con palabras, pero lo dice con hechos, con el pan que trae a la mesa, con el techo que mantiene, con el sacrificio silencioso de cada día. José era ese padre, el padre que millones de familias latinoamericanas conocen, el padre que trabaja sin que nadie lo vea, sin que nadie lo aplauda, sin que nadie lo reconozca, pero que sostiene todo. José no era solamente un proveedor material, era un formador. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente conmovedora. En la cultura judía del siglo I, el padre era el principal responsable de la educación religiosa de los hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que forma parte del Shema, la oración más importante del judaísmo, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Era obligación del padre enseñar la Torá al hijo, no del rabino, no de la sinagoga, del padre. Eso significa que José fue el primer maestro de Jesús, el primero en enseñarle las escrituras, el primero en contarle las historias de Abraham, de Moisés, de David, de los profetas, el primero en enseñarle a recitar el Shema, el primero en explicarle el significado de la Pascua, del Yom Kippur, de la fiesta de los tabernáculos, el primero en mostrarle cómo se ora, cómo se confía en Dios, cómo se vive con rectitud en un mundo injusto. Y José no solo enseñó la fe, vivió la fe, con todo lo que eso implica. Cuando el ángel apareció en sueños y le dijo que María había concebido por el Espíritu Santo, en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 24, José obedeció, pero entendió, durmió tranquilo esa noche. Al día siguiente, cuando miró a María, no sintió el peso enorme de lo que estaba aceptando. Un hombre sencillo, de una aldea insignificante, recibiendo la responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Cuando el ángel le ordenó huir a Egipto en medio de la noche, en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, José se levantó de madrugada, tomó al niño y a la madre y partió, sin cuestionar, sin pedir explicación.
sin decir, pero Dios no puede simplemente proteger al niño aquí. No, él obedeció. Él no se preguntó en las noches frías del exilio en Egipto por qué Dios permitía que un rey quisiera matar a su propio hijo. Cuando regresó de Egipto y descubrió que Arquelao reinaba en Judea, José tuvo miedo. Mateo capítulo 2, versículo 22. Dice que tuvo miedo, está escrito allí. El hombre que Dios eligió para criar a Jesús tenía miedo. No era un héroe de película, no era un guerrero invencible, era un hombre que sentía miedo. Aún con miedo obedeció. Esa es la marca de José. Obediencia sin comprensión total, fidelidad sin garantías, fe sin milagros. Piensa en esto. El Hijo de Dios aprendió a orar con José. El niño que un día le enseñaría al mundo el Padre Nuestro aprendió a llamar a Dios Padre, mirando a José, por supuesto. El niño que un día contaría la parábola del padre del hijo pródigo, aquel padre que corre al encuentro del hijo que regresó, que lo abraza, que lo viste con la mejor ropa, aprendió lo que es un buen padre observando a José. Las historias que después Jesús usaría en sus parábolas, en sus sermones, en sus enseñanzas, muchas de ellas las escuchó por primera vez de la boca de José, sentado en el taller de carpintería con el olor a madera en el aire mientras el padre trabajaba y enseñaba al mismo tiempo. El biblista e historiador John Pinkmeyer, en su monumental obra Un judío marginal, Nuevas visiones del Jesús histórico, dedica atención especial al papel de José en la formación de Jesús. Meyer argumenta que Jesús demuestra en los evangelios un conocimiento de las escrituras que presupone una educación consistente desde la infancia. En aquella cultura, la responsabilidad principal por esa educación recaía sobre el padre. Meyer concluye que José fue, con toda probabilidad, el principal educador religioso de Jesús durante los primeros años de su vida. Algunos estudiosos, entre ellos Richard Painter, han observado que Séforis, una ciudad a solo 6 kilómetros de Nazaret, estaba siendo ampliamente reconstruida por Herodes Antipas durante la infancia y juventud de Jesús. Es posible, esta es una hipótesis aceptada por varios historiadores, que José y Jesús hayan trabajado juntos en ese proyecto, en la construcción en Séforis. Si esto es verdad, padre e hijo caminaban juntos todos los días, 6 kilómetros de ida y 6 de regreso. Trabajaban lado a lado. Volvían juntos a casa. 12 kilómetros diarios de conversación entre un padre y el Hijo de Dios. 12 kilómetros de enseñanza, de silencio compartido, de vínculo que ningún evangelio registró, pero que formó al hombre que Jesús se convertiría. Es fascinante observar que muchas de las imágenes que Jesús usó en sus parábolas vienen directamente del mundo de la construcción. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús habla del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y del necio que construyó sobre la arena. Esa es una imagen de constructor, una imagen que Jesús aprendió en el taller de su padre. En Mateo capítulo 11, versículo 30, Jesús dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo era uno de los principales productos que un tectón fabricaba. José probablemente le enseñó a Jesús a hacer yugos para bueyes. Y Jesús, décadas después, transformó esa habilidad práctica en una metáfora espiritual que se repite hasta hoy en todo el mundo. Cada vez que alguien lee mi yugo es fácil, está escuchando sin saberlo el eco del taller de José. Y no es solo la madera y la construcción. Jesús también aprendió de José a observar la naturaleza, los campos, las semillas, las aves. Porque un artesano que trabaja al aire libre, que camina kilómetros diarios entre Nazaret y Séforis, ve el mundo con los ojos de quien depende de él. Y muchas de las parábolas más hermosas de Jesús, el sembrador, el grano de mostaza, los lirios del campo, las aves del cielo que no siembran ni cosechan,
y el Padre Celestial las alimenta, tienen esa mirada de alguien que creció observando la creación con un padre que le enseñó a ver a Dios en todas las cosas. El vocabulario de Jesús está impregnado en el taller de José. Las parábolas de Jesús huelen a madera, a aserrín, a trabajo manual. Eso nos muestra que José no solamente sostuvo a Jesús materialmente, le dio a Jesús el repertorio de imágenes con el cual comunicaría el mensaje de Dios al mundo. Y José no sabía que cada historia que contaba estaba siendo guardada por un niño que un día las contaría al mundo entero. No sabía que estaba entrenando al predicador más grande del mundo. Pensaba que simplemente estaba siendo padre, nada más. Solo siendo padre. Esa es quizás la ironía más bella de toda la Biblia. El hombre que pensó que solo estaba siendo padre, estaba en realidad formando al Salvador del mundo. Y José no enseñó solamente con palabras, enseñó con el ejemplo. Mateo capítulo 1, versículo 19, describe a José como dikaios, justo, recto, íntegro. Esa es la misma palabra que la Biblia griega usa para describir a los grandes hombres de Dios. Noé era dikaios, Abraham era dikaios y José era dikaios. En hebreo, la palabra equivalente es sadik y carga un peso enorme en la tradición judía. Un sadik no es simplemente alguien que sigue las reglas, es alguien cuya vida entera está orientada hacia la rectitud, que hace lo correcto incluso cuando nadie lo ve, que elige la justicia incluso cuando la injusticia sería más fácil. Y Mateo nos da un ejemplo concreto de esto. Cuando José descubre que María está embarazada antes del matrimonio, la ley le daba el derecho de denunciarla públicamente. Podía exponerla a la vergüenza, podía exigir castigo. Deuteronomio capítulo 22 describía las consecuencias para una mujer en esa situación. Pero el texto dice que José, siendo justo y no queriendo infamarla, resolvió dejarla secretamente. Mateo capítulo 1, versículo 19. José eligió proteger a María cuando pensaba que ella lo había traicionado. Eligió la misericordia en vez de la venganza, la discreción en vez del escándalo. Esa decisión revela un carácter extraordinario en José, un hombre que ante la mayor humillación personal de su vida, elige cuidar al otro en vez de castigar. Y Jesús creció viendo eso, creció observando al Padre trabajar con honestidad, observando al Padre tratar a la madre con respeto y ternura, observando al Padre obedecer a Dios incluso cuando era difícil, incluso cuando el camino era peligroso, incluso cuando el futuro era incierto, y cuando Jesús, décadas después, enseñaría sobre el Padre Celestial, sobre un Dios que es justo y misericordioso, al mismo tiempo que protege sin oprimir, que guía sin forzar. La primera imagen de Padre que Jesús tuvo fue la de José. El Dios que Jesús describió en las parábolas tiene mucho de José. Paciente, silencioso, fiel, presente, justo e invisible a los ojos del mundo. Ahora llegamos a un punto más sobrecogedor de esta investigación, porque durante todos esos años de enseñanza, de trabajo, de sacrificio, de presencia diaria, Jesús no hizo ningún milagro. No hay ningún registro en ningún texto canónico de Jesús realizando un acto sobrenatural antes de su bautismo por Juan el Bautista, alrededor de los 30 años. Los evangelios apócrifos, como el llamado evangelio de la infancia de Tomás, intentan llenar ese vacío con historias fantásticas de Jesús niño haciendo pájaros de barro que volaban, cada vez más irreal, porque piensa en el cotidiano, 30 años de cotidiano. José se levantaba por la mañana, él hacía sus oraciones matutinas, iba al taller, trabajaba todo el día y volvía a casa. En esa casa estaba un niño, después un adolescente, después un joven adulto,
que según la palabra de un ángel era el Hijo de Dios. Pero comía como cualquier persona, dormía como cualquier persona, se enfermaba, se cortaba en el taller los dedos. A veces hacía preguntas difíciles y José no sabía responderle. Crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, pero que no hacía ningún milagro. Y José debió haberse preguntado, no estoy diciendo que dudó de Dios, pero como ser humano, como padre, debió haberse preguntado, ¿habrá entendido bien aquel sueño? ¿El ángel era realmente un ángel? ¿Este niño es realmente quien creo que es? Porque la fe convive con la incertidumbre, no porque la fe sea débil, sino porque la fe es humana, y José es humano. Lo que es extraordinario es que José nunca pidió una confirmación. En ningún lugar del texto bíblico vemos a José pedir una señal, pedir un milagro, pedir una prueba. Aceptó la misión y la cumplió en silencio, sin exigir que Dios probara que estaba en lo correcto, sin exigir que el niño demostrara ser quien el ángel dijo que era. Simplemente viviendo, simplemente trabajando, simplemente confiando día tras día, año tras año, década tras década. Aún así, José siguió creyendo, siguió obedeciendo, siguió trabajando, siguió enseñando, siguió siendo padre, el padre más fiel y más silencioso de toda la historia. Jesús dijo a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa frase describe perfectamente a José. José es el gran bienaventurado del que nadie habla. El hombre que creyó sin ver jamás. El hombre que vivió toda su fe en una oscuridad luminosa, donde la única luz era la palabra de un ángel escuchada en un sueño. La fe de Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, es poderosa. La fe de Tomás, que tocó las heridas del resucitado, es conmovedora. Pero la fe de José es de otra categoría, porque José creyó sin ver absolutamente nada. Esa fe sostuvo al Hijo de Dios durante 30 años. Eso nos lleva a una pregunta que necesita ser investigada con seriedad. ¿Qué dice la tradición antigua sobre la muerte de José? Porque si la Biblia guarda silencio, la tradición no. Lo que preservó sobre los últimos días de José es al mismo tiempo conmovedor y revelador, por supuesto. Existe un texto llamado en la historia de José en el carpintero, probablemente escrito entre los siglos IV y V en el Egipto cristiano, preservado en copto y en arameo. No es un texto canónico, pero es el documento más antiguo dedicado enteramente a la figura de José. Lo que describe sobre la muerte de este hombre cambia profundamente la forma en que lo entendemos. Describe sus últimos momentos, quién estaba presente, las palabras que se dijeron, las oraciones que se hicieron, y pinta un retrato de un hombre que murió como vivió, en fe, en silencio, en los brazos de aquellos que más amaba. Pero ese texto necesita ser analizado con cuidado, con el método que siempre hay que usar. ¿Qué es tradición? Es probable que es leyenda, y que podemos aprender con honestidad también sobre cómo José terminó su camino en esta tierra. Todo eso viene en la segunda parte de todo esto. Lo que hoy estamos descubriendo no solamente ilumina los últimos días de José, también revela las marcas que este padre dejó en Jesús, marcas que aparecen en cada parábola, cada silencio, cada gesto de compasión del Mesías. Y cambia para siempre la forma en que usted entiende lo que significa ser padre, ser el tipo de padre que da todo, que forma todo, que enseña todo y que parte antes de ver el fruto. La investigación está en su punto más profundo. Lo que le voy a decir ahorita es más sorprendente. La historia de José, el carpintero, fue escrita en el Egipto cristiano,
probablemente entre los siglos IV y V. Las comunidades cristianas de Egipto tenían una devoción especial por José. Eso tiene sentido cuando recordamos que José vivió en Egipto durante 2 años de exilio, huyendo de Herodes. Para esos cristianos, José era casi un patrono, el hombre que trajo al Hijo de Dios a su tierra. Este texto nació de ese ambiente de veneración y memoria. El estudioso Stephen Shoemaker, especialista en textos apócrifos en literatura cristiana de los primeros siglos, observa que este tipo de narrativas sobre la muerte de figuras bíblicas eran comunes en la antigüedad cristiana y cumplía una función pastoral importante: ayudar a los fieles a pensar sobre la muerte no como un final, sino como una transición acompañada por Dios. El texto está narrado como si Jesús estuviera contándole a los discípulos la historia de la muerte de su Padre. Ese marco narrativo es por sí solo significativo, porque nos dice que los primeros cristianos creían que la muerte de José fue suficientemente importante como para que Jesús la mencionara. No era un detalle olvidado, era parte de la historia. Según este texto, cuando José sintió que la muerte se acercaba, se turbó profundamente. Y su turbación no era por miedo a morir, era por miedo a dejar a su familia, a dejar a María sola, a dejar a Jesús sin la protección de un padre. El texto describe a un hombre que incluso en sus últimos momentos piensa en los demás antes de que en sí mismo. No se preocupa por su propio destino, se preocupa por los que se quedan. Esto resuena profundamente en la cultura de nosotros, porque en toda América Latina los padres son así. Los padres de nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tíos, son hombres que cuando sienten que la salud ya no aguanta, cuando sienten que el cuerpo ya no responde, lo primero que piensan es: no tengo miedo de morir. Lo que dicen es: ¿quién va a cuidar de mi familia? Esa es la preocupación que más aparece. No el miedo propio, el miedo por los demás, por los que quedan. José, según la tradición, sintió lo mismo. El texto describe que José hizo una revisión de su vida, recordó la noche del ángel, recordó la decisión de quedarse con María cuando todo indicaba que debía abandonarla. Recordó la huida desesperada a Egipto con un recién nacido en los brazos. Recordó los años de exilio, recordó el regreso a Nazaret. Recordó los años en el taller formando al niño, enseñándole el oficio, contándole las historias de Israel. Y sintió, como cualquier ser humano siente cuando mira hacia atrás al final de la vida, esa mezcla de gratitud y angustia. Gratitud por lo que vivió, por lo que construyó, por lo que pudo dar, y angustia por lo que deja, por lo que no va a poder terminar, por lo que queda incompleto. Y entonces José ora, pero no ora por sí mismo, ora por su familia. Pide a Dios que cuide de María, que cuide de Jesús, que proteja a los que Él ya no podrá proteger. Es la oración de todo padre que siente la vida acabarse. La oración de todo abuelo que sabe que el tiempo se llegó. La oración que dice: hice lo que pude, di lo que tenía, enseñé lo que sabía. Ahora lo entrego todo en sus manos, Señor. El texto describe que Jesús estuvo al lado de José en los últimos momentos, que sostuvo sus manos, oró por él, lo consoló con palabras de paz, y que cuando José finalmente murió, fue en los brazos del propio Hijo de Dios, en los brazos de Jesús. El hombre que cargó a Jesús en los brazos cuando era bebé, murió en los brazos de Jesús cuando era viejo. La vida de José comenzó cargando y terminó siendo cargado. Imagínense, el círculo se cerró con una belleza que solo Dios podría diseñar. Hay algo en esta tradición que merece atención especial. El texto dice que en los momentos finales José tuvo miedo. Miedo de la muerte, miedo de lo desconocido, miedo de lo que vendría después.
El texto describe a José clamando a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo que sus pecados fueran perdonados. Y que Jesús lo consoló diciendo que no tuviera miedo, porque Dios estaría con él, que la muerte no era el final, que había algo después, había paz. Esto muestra a un José que no era un santo de vitral, perfecto e impasible. Era un hombre real, con miedo real, con fragilidad real. Un hombre que incluso después de una vida entera de obediencia a Dios, todavía sentía temor ante lo desconocido. Y que necesitó ser consolado por su propio hijo. Eso, en lugar de disminuirlo, lo hace todavía más admirable, porque muestra que la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y José hizo eso toda su vida. Tuvo miedo cuando huyó a Egipto, tuvo miedo cuando regresó, tuvo miedo cuando supo que se iba a morir. En ninguno de esos momentos el miedo lo paralizó. En ninguno de esos momentos el miedo lo alejó de Dios. El miedo de José siempre lo llevó a orar, nunca a rendirse. Esto es importante para cualquiera que esté enfrentando un miedo. Si usted tiene miedo, miedo del futuro, miedo de una enfermedad, miedo de perder a alguien, miedo de no poder con las responsabilidades, sepa que José también tuvo miedo. El hombre que Dios eligió para criar a su hijo tuvo miedo. Y Dios no lo descalificó por eso, no lo reemplazó por alguien más valiente, lo consoló, lo acompañó, lo sostuvo. Y eso es lo que Dios hace con usted también. Es el hijo quien sostiene la mano del padre, es el joven quien consuela al viejo, es el protegido quien ahora protege, es aquel que fue cargado en brazos quien ahora está con él. Si usted ha acompañado a un padre o una madre en sus últimos días de vida, sabe exactamente lo que esto significa. Sabe lo que es sostener la mano de alguien que siempre sostuvo la suya. Sabe lo que es ser fuerte para quien siempre fue fuerte para usted. Sabe lo que es decir va a estar bien. La misma persona que le decía a usted va a estar bien, ahora usted se lo está diciendo a él. Eso es muy importante. Sabe lo que es ver el cuerpo fuerte que lo protegió, ahora débil, frágil, ahora dependiendo de usted. Sabe lo que es preparar la comida para quien siempre preparó la comida para usted. Sabe lo que es acomodar la almohada de quien siempre lo arropó por las noches a usted. En toda América Latina, cuidar a los padres al final de la vida es sagrado, es parte de quienes somos. La abuela que cuidó de todos ahora es cuidada por todos. El abuelo que fue el pilar de la familia ahora es sostenido por la familia. Eso no es debilidad, eso es el ciclo del amor. Es el amor que vuelve, es la semilla que regresa convertida en fruto. Y si la tradición es correcta, Jesús vivió exactamente lo mismo. Antes de curar multitudes, cuidó a su Padre. Antes de resucitar a Lázaro, estuvo al lado de José mientras moría. Antes de multiplicar panes para 5,000, probablemente preparó la última comida de José. Pero es probable. El primer acto de compasión de Jesús que conocemos por la tradición, no por la Biblia. No fue público, fue privado, fue en casa. Fue con su papá, con su padre. Es posible que esa experiencia haya marcado profundamente a Jesús. Cuando Jesús más tarde lloró ante la tumba de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Tal vez estaba recordando también otra muerte, la muerte de José. Es probable. Otro momento en que, pensando en él, las lágrimas de Jesús ante Lázaro también podrían verse reflejados en las lágrimas de José, su padre. Es probable. Y bueno, si has llegado hasta el final de este poderoso estudio, yo quiero darte las gracias, porque la verdad es que esto se me ocurrió cuando yo conducía y me puse a pensar en todo eso.
Y sí, es bastante interesante tomar en cuenta el gran empeño, el gran trabajo de José como padre de Jesús. Todos sabemos que no era su padre biológico, pero recuerde un dicho muy popular: padre no es el que engendra, sino que el que cría. Y él fue el que crió a Jesús, engendrado por nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, por obra del Espíritu Santo. Y José fue obediente y no anduvo preguntando ni pidiendo pruebas que si era verdad o qué. Gracias por seguirme, gracias por llegar hasta el final. Y si esta historia te impactó tu corazón, por favor compártela. Dios te bendiga.